¿Tienes colesterol alto? Averígualo con estos 10 síntomas. El colesterol alto es una enfermedad muy común que muchas personas padecen sin saberlo, ya que no siempre presentan síntomas notorios en sus etapas iniciales. Por este motivo, es fundamental aprender a identificar ciertas señales que, aun cuando no parecen alarmantes, nos puede ayudar a acudir a consulta médica a tiempo. Ya hemos hablado a profundidad de los tipos de colesterol, sus causas y consecuencias en otro video, por lo que te recomendamos ampliamente verlo. Posibles síntomas de colesterol alto. Aunque en ocasiones hay signos y síntomas que pueden coincidir con otras afecciones, no hay que descartar la posibilidad de que estén indicando un problema con los niveles de colesterol. Por eso, es muy importante no subestimarlas y consultar a nuestro médico en caso de sospecha. 1. Sensación de pesadez. Si sientes pesadez, debe ser una señal de alerta, ya que la acumulación excesiva de colesterol malo en las arterias puede ser uno de los desencadenantes de una recurrente sensación de pesadez e indigestión. Los lípidos que se retienen en la sangre y el hígado interfieren en la actividad del metabolismo y a su vez afecta el proceso de digestión, sobre todo cuando se consume alimentos ricos en grasa. Número 2. Mareos y dolor de cabeza. El colesterol no controlado tiende a formar una placa dura en las arterias que al obstruir la circulación afecta el proceso de oxigenación celular. Producto de esto, es habitual que se presenten mareos, dolores de cabeza tensionales y pérdida del equilibrio y coordinación. 3. Dolor en el pecho. El dolor en el pecho es un síntoma que se percibe con facilidad y aunque puede ser leve, muchas veces encienden las alertas. Es cierto que existen muchas enfermedades que se asocian con su aparición. Sin embargo, un gran número de casos están relacionados con la acumulación de colesterol. Esto se debe a que el lípido dificulta al corazón el bombeo de sangre. 4. Debilidad y fatiga. Existen muchos factores que pueden influir en la aparición de la sensación de debilidad y fatiga. Sin embargo, cuando se produce de forma recurrente, sin razón aparente, sería bueno evaluar si está relacionado con el aumento de colesterol, ya que la acumulación interfiere en la circulación y dificulta el paso de oxígeno y nutrientes. Esta obstrucción puede provocar debilitamiento tanto físico como mental. 5. Dificultades visuales. El aumento de los niveles de colesterol produce dificultades circulatorias que en algunos casos puede conllevar dificultades visuales. Los pacientes con este trastorno pueden presentar irritación continua en los ojos, además de visión borrosa y una coloración amarilla en la parte blanca del globo ocular. 6. Mal aliento. Una gran cantidad de pacientes con altos niveles de colesterol tienen dificultades para controlar el mal aliento, incluso teniendo buenos hábitos de higiene. Esto se debe a que esta sustancia interfiere en la digestión, alterando el funcionamiento del hígado y del pH de la saliva. 7. Estreñimiento. El estreñimiento es un trastorno crónico que se origina por cambios en la actividad del intestino, con frecuencia producidos por malos hábitos alimenticios y problemas digestivos. Sin embargo, también puede ser una consecuencia de un colesterol elevado, ya que al afectar al hígado, esta sustancia puede alterar el ritmo intestinal, provocando estreñimiento. 8. Inflamación de las extremidades. El exceso de lípidos en las arterias puede manifestarse con una inflamación notoria de las extremidades. De hecho, algunas veces esta molestia viene acompañada de un adormecimiento o sensación de hormigueo. Esto se produce porque la grasa dificulta la circulación e interfiere en el paso del oxígeno, lo que puede resentir músculos y articulaciones. 9. Intolerancias alimentarias. Cuando una persona tiene dificultades metabólicas y digestivas relacionadas con el aumento de colesterol, puede producirse ciertas intolerancias alimentarias, sobre todo al consumir alimentos irritantes y grasosos. Por lo general, los pacientes dejan de tolerar alimentos como lácteos, frituras, carnes rojas y harinas refinadas. 10. Urticaria. Las dificultades para eliminar el exceso de colesterol de las arterias puede manifestarse con urticaria y otras afecciones de la piel. Así, suele ser común que el paciente perciba piel irritada, granos de acné, manchas rojizas y sensación de picor. Si crees haber identificado varias señales de colesterol alto, consulta cuanto antes al médico para que te realice las pruebas necesarias. Si los resultados son positivos,
asegúrate de mejorar tus hábitos de vida para evitar complicaciones más graves en tu salud. Si el video te gustó, agradeceríamos que lo compartas con alguien que le puede servir y dejes tu like para llegar a más personas. No olvides suscribirte para no perderte contenido similar.